los temas centrales de nuestra cobertura para Latinoamérica. Tiene que ver con el resultado de las elecciones en Bolivia y en términos económicos, la propuesta de uno de nuestros invitados que puedo presumir es regular ahora, pues tiene que ver con quién va a estar poniendo parches nuevamente a la economía de Bolivia en lugar de hacer lo que se tiene que hacer para convertir a esta en una economía que progresa más y que jala a más personas, las saca de la pobreza y les hace progresar. ¿Cuánto va a seguir siendo los parches? ¿Cuánto va a seguir ya? ¿Cuándo va a ser una propuesta definitiva de progreso para ese país? El profesor Antonio Saravia me acompaña. Él es el autor de este texto que, bueno, pues se publicó en la prensa de Bolivia, de su país. Un gusto saludarte. Primero que nada, pedirte tus primeras impresiones de lo que estás viendo. Ha sido hasta ahora, hay que decir hasta ahora, el saldo del resultado electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. Pues sí, la verdad, estoy sorprendido, como muchos bolivianos, me imagino que despertamos esta mañana con estos resultados, que dices muy bien, son resultados preliminares. Acuérdate que el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender el conteo rápido oficial que se iba a hacer, y así que probablemente tengamos que esperar, no sé si hoy día, mañana o incluso hasta pasado, para encontrar los resultados oficiales. Pero los resultados de dos encuestadoras a boca de urna dan como ganador al MAS, al partido de Evo Morales, pero por un 50%, es decir, ellos están logrando un 52%, lo cual realmente es una sorpresa total, porque nadie esperaba esos márgenes, ¿no? La mayoría de las encuestas hasta antes de las elecciones decían que el MAS ganaba, pero no ganaba con más del 40%, que no ganaba con más del 10% sobre el segundo, es decir, que el escenario más probable era una segunda vuelta, y en la segunda vuelta lo más probable era que el segundo, en las encuestas, Carlos Mesa hubiera ganado. Así que esta es una sorpresa para todos, y una sorpresa que para nosotros los economistas nos deja preocupados. Como tú decías muy bien, hay que pensar en el largo plazo, en el futuro de desarrollo del país, y las propuestas que venía planteando el programa del MAS son más de lo mismo. El MAS planteaba más de lo mismo, que era el asunto de la demanda interna, que puedo comentar contigo, pero no nos parece, por lo menos a mí no me parece, que sea el programa que vaya a sacar a Bolivia hacia un desarrollo sostenible en el largo plazo. ¿Qué sí saca a Bolivia, no importa quién gane la elección, que estaría obligado a hacer? Mira, el país está dando una crisis tremenda, una crisis obviamente sanitaria, tenemos la crisis económica, pero tenemos una crisis de 14 años de gobierno del MAS que definitivamente corrompió toda la institucionalidad que había en el país, y es muy difícil cambiar esas estructuras, ¿no? El país va a decrecer a un 6.2% de acuerdo al Banco Central. Para el próximo año se espera una recuperación de 2.1%, es decir, muy poquito, muy suave. El desempleo está alrededor del 11%. Es decir, el candidato que gane cuando se lleguen los resultados oficiales está obligado a cambiar las reglas del juego económico en Bolivia, o si no, la crisis social que se puede venir, porque la pobreza es mucha, porque la crisis es muy fuerte, puede comerse vivo, como decía yo en mi columna de hoy, a los que estén administrando el gobierno, ¿no? Fíjate, te doy muy cortito las cosas que para mí son importantes hacer en Bolivia. Lo primero es entender que no podemos seguir gastando más. Fíjate, la deuda del país a finales de este año está pronosticada en llegar a 65% del PIB. 65%, esa es una mochila tremenda y muy pesada, que nosotros los bolivianos la entendemos muy bien, porque en el 80, cuando teníamos una crisis tan grande, se recurrió a hacer la impresión de dinero, lo que generó la hiperinflación y puso a Bolivia en el mapa de la hiperinflación, en los rankings más altos. Ahora yo enseño macroeconomía con el ejemplo de mi país, porque precisamente sucedió de esa forma. Teníamos un déficit elevado, se empezó a imprimir dinero para paliar ese déficit, y llegamos a tener hiperinflación. Pues bueno, imagínate una deuda ahora del 65% del PIB. Para que tú te des una idea,
el Tratado de Maastricht en Europa no les permite a los países pasarse del 60% del PIB en términos de deuda. ¿Ah? Nosotros ya estamos 65%. Entonces, eso va a ser muy importante. Tenemos que recortar el gasto, tenemos que recortar la burocracia estatal, tenemos que dejar de repartir bonos. Y lo primero que ha dicho el candidato Arce del MAS es que apenas lleguen al gobierno van a seguir repartiendo y aumentando los bonos. Entonces, eso para mí es una preocupación tremenda. La segunda preocupación, la segunda cosa que deberíamos hacer para el largo plazo, tenemos muchísimos impuestos en Bolivia y es muy difícil pagarlos. Bolivia está en el ranking 186 de 189 países, de acuerdo a PricewaterhouseCoopers, en la facilidad de pagar impuestos. Entonces, nosotros estamos estrangulando el sector productivo y si no bajamos impuestos, va a ser muy difícil que las empresas lleguen a contratar gente, a generar empleo, etcétera, etcétera. Pero fíjate que si tú rebajas impuestos, no puedes seguir manteniendo el gasto, tienes que bajar el gasto al mismo tiempo para así reducir el déficit. Tenemos que darle a las industrias, a la empresa privada, la responsabilidad del desarrollo. Bolivia no puede seguir viviendo dependiendo del superciclo de precios de petróleo, ¿no? Durante los últimos 14 años, lo que benefició muchísimo al partido de Evo Morales fue que el precio del petróleo había llegado a estar a $140 el barril, si tú te acuerdas, y después bajó, ahora estamos alrededor de $40, $50. Entonces, si nosotros seguimos dependiendo de la variabilidad de estos precios, va a ser muy difícil generar riqueza sostenidamente en el país. Así que es una crisis muy difícil, hay muchas cosas por hacer. Lo único bueno, te voy a dar una cosa buena que probablemente uno le pueda ver el silver lining, ¿no? Que se dice a esta situación, y es que si el 50% más, el 52% votó por el MAS, probablemente este partido goce de un capital político y respaldo social que le permita hacer reformas. Las va a hacer, lo dudo mucho, pero por lo menos tiene ese capital, ¿no? Ahora, ¿qué del pasado ya aprendió el Banco Central, por ejemplo? Porque otra parte de tus sugerencias tiene que ver con permitirle o no permitirle al Banco Central mantener el tipo de cambio y los llamados controles de precios, que ya estamos volviendo a hablar de ellos en Argentina, no es el único país, pero al final del día, por alguna extraña razón, no se entiende que los controles de precios no generan otra cosa que lo mismo que han generado en el pasado, punto. Exactamente, ese es otro de los puntos que yo pongo en mi columna de hoy. Controlar los precios, fijar cupos de exportación, por ejemplo, y tener estas excesivas regulaciones en el mercado laboral, sobre todo. En Bolivia nosotros tenemos salario mínimo y además un doble aguinaldo. Es decir, que si el PIB crece a un determinado porcentaje, se le tiene que dar un doble aguinaldo al trabajador, se le exige al empresario también repartir beneficios sociales. Es decir, todas estas regulaciones que supuestamente protegen al trabajador, al final lo que hacen es desmotivar, desincentivar al empresario a generar empleo y este trabajador se queda sin trabajo. Tenemos un 11% de desempleo y si no relajamos esas regulaciones para que la contratación de trabajadores sea más fácil, pues no vamos a poder reducir ese desempleo. Déjame hablarte del lado monetario. En el lado monetario, una de las cosas que sí hizo bien el partido de Evo Morales durante los 14 años fue mantener el tipo de cambio fijo, porque esto ancla las expectativas, esto no le permite al Banco Central mayor juego de cintura para poder imprimir dinero. Pero bueno, era fácil para ellos, ¿por qué? Porque tenían un super ciclo de precios del petróleo, entonces estaban recibiendo muchísimos dólares. Ahora ese super ciclo se ha acabado y los gobiernos no dejan de gastar, es decir, se bajan los ingresos, pero típicamente los gobiernos tienden a seguir gastando. Entonces, si eso sucede, nos vamos a quedar sin reservas internacionales y eso va a poner una presión en el tipo de cambio. Así que para mantener ese tipo de cambio que es importantísimo, para dejar las expectativas ancladas en términos monetarios, es importante que el gobierno empiece a recortar los gastos. Tenemos que empezar a bajar esa deuda tremenda que va a ser una mochila muy pesada, muy peligrosa en el futuro. ¿Qué tan sensible? Bueno, dos temas. El sector privado, pintado con la brocha del partido de Evo Morales hace 14 años, ¿de qué color se pinta el sector privado? ¿Como amigo o enemigo? El sector privado hacer empresa en Bolivia es tremendamente complicado. Es tremendamente complicado porque vives en una maraña de impuestos, en una maraña de regulaciones
y si no te haces amigo del gobierno, del que te regula, pues va a ser muy difícil que hagas las cosas. Entonces, yo creo que hay dos tipos de sector privado en Bolivia. El sector privado que va a tratar de generar otra vez esa amistad, ese clientelismo con el gobierno, porque es su única forma de sobrevivir. Pero está el otro sector privado, el microempresario, el pequeño empresario, que no llega a esas esferas de poder, que no va a poder generar ese lobby y tiene que vivir con esas regulaciones y tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda. Hay muchas empresas que seguirán quebrando porque las regulaciones siguen imponiéndole un peso grande. Entonces, ese sector privado, que es el que de verdad crea riqueza en el día a día, la va a tener muy complicada, yo creo. Pues entonces ser empresario no necesariamente es digamos que la gran cosa para presumir, pero yo te digo, profesor, hay veces que uno piensa, los servidores públicos tendrían que haber pasado por este esfuerzo de crear empresa para que entiendan lo que representa la facilidad con la que se destruyen las empresas y los empleos y la dificultad con la que se crean, porque es algo en lo que parece que todavía no tenemos muchos políticos que lo entiendan claramente. Mi última pregunta es, ¿qué tan sensible es la clase política a esto que es la lista de tareas pendientes de Bolivia? Es una buena pregunta y difícil. Yo creo que con la caída del superciclo de los precios del petróleo, con la caída de ingresos que vamos a tener por la venta del gas, los políticos tienen que empezar a darse cuenta que no se puede seguir viviendo de la forma que hemos vivido estos 14 años anteriores, en que había plata que le llegaba al gobierno y entonces se hacían museos, se hacían canchas de fútbol por todo lado, etcétera, etcétera. Ya no vamos a tener esos ingresos, las reservas están en un nivel muy bajito. Tenemos que defender el tipo de cambio, entonces yo creo que se puede generar, ojalá, y es la esperanza, un consenso entre los políticos, ojalá la oposición tenga un rol efectivo ahí para, para, para empezar a reducir el gasto, para empezar a tener racionalidad en ese gasto, para empezar a hacer las reformas que le permitan a los empresarios producir. ¿Cuánto de eso pueda ser efectivo? Lo tendremos que ver en los primeros meses, yo creo, en las primeras señales que da el señor Arce como presidente, las primeras señales que dan los partidos de oposición. Es un panorama muy complicado, pero no olvidemos y no dejemos de decirle a la gente que esto todavía son resultados preliminares. Vamos a esperar un poco a ver cómo se acomoda la cosa. Por supuesto, y reiterar que nuestra obligación de ciudadanos votantes es entender lo que nos están vendiendo. Ojo con que eso le va a pasar en 2021 a muchos países, incluyendo el Ecuador. Estaba hablando con, por ejemplo, Augusto de la Torre, hablando de su Ecuador. Y cuidado con la oferta de los políticos, porque lo que tenemos frente a nosotros es una realidad que está cambiando por el COVID-19 y nuestra obligación es entender lo que nos están proponiendo y lo que realmente necesita la economía. ¿Algo que quieras agregar, profesor? No, simplemente te agradezco, es un llamado, yo creo, a la gente en Bolivia a tener calma, a tener cuidado y esperar los resultados oficiales. Yo creo que la gente que escribimos en los diarios, que escribimos en los periódicos, los economistas, tenemos que seguir haciéndolo porque estas ideas, como tú dices, tienen que llegar a tener algún consenso. Antonio Soreva, profesor, qué gusto y qué privilegio poder escucharte directamente hablar de tu país como economista, además. Muchísimas gracias.